Les presento la AIN Thor, la consola con Android más esperada del año. Y es que con esta belleza podemos emular juegos hasta Nintendo Switch. Pero lo más llamativo es que tenemos doble pantalla AMOLED y por fin podemos jugar de manera excelente a juegos de Nintendo DS, Nintendo 3DS con resoluciones altísimas e incluso Nintendo Wii U con su Gamepad. Pero eso no es todo, también podemos emular perfectamente Nintendo Wii y PlayStation 2, ejecutar juegos de Android como Fortnite, jugar en la nube con aplicaciones como Game Pass e incluso ejecutar juegos nativos de PC. Todo esto por el precio de $300. En este video haremos un review completísimo y veremos de lo que es capaz esta consola. Así que sin más que decir, empecemos. Y por fin, gente, tengo en mis manos la AIN Thor, la consola más esperada del año, a mi parecer. No suelo hacer unboxing, pero la caja de esta consola me pareció muy bonita, así que hoy haremos una excepción. La caja es muy elegante, apenas la abrimos ya tenemos la vista de otra cajita y la consola. Tenemos el cable USB tipo C, de muy buena calidad parece. Y tenemos la consola envuelta en su bolsa protectora. También tenemos una tarjeta, por lo que parece, que muestra las especificaciones de la consola. Y bueno, tenemos a la protagonista de este video. Y ya de entrada les digo que me encanta el acabado de la pintura que tiene. Es un acabado áspero que se nota bastante premium. Y bueno, la abrimos. ¡Qué consola más bonita! Toda la parte interior es espejada, con algo que parece vidrio templado. Y me gusta mucho la sensación que da. Además, todos los botones y eso ya los veo muy bien posicionados, con el stick izquierdo arriba y el stick derecho abajo. Por la parte de atrás tenemos el logo de la marca y unos orificios para ventilación. Ya que bueno, este procesador es bastante potente. Y también vemos la posición de los botones L y R, que tanto L2 como R2 son analógicos. En cuanto a calidad, la marca no decepciona, tenemos una excelente calidad de materiales. Podemos observar que el acabado de los botones, esquinas y bordes se ven muy bien. En la parte del frente podemos ver los parlantes, que están muy bien posicionados, ya que otras consolas lo tienen abajo, por ejemplo. Los botones principales son de goma conductiva, pero tienen una sensación muy suave. Me hacen acordar mucho los botones de una Nintendo DS. Y además me encanta que lo que rodea los botones no es vidrio, sino una parte más áspera para evitar dejar huellas. La cruceta es de mis favoritas porque es la que vemos comúnmente en consolas de Retroid o otras consolas de la marca. Y a mi gusto es la cruceta perfecta, espero nunca la cambien. Los sticks son Hall Effect, por lo tanto no tendremos problemas de drift. Y me gusta el tamaño, son más grandes que muchos sticks que he probado en otras consolas. Además de eso tienen luces RGB alrededor que más adelante veremos. Lo mejor es que apenas sobresalen de la consola gracias a este orificio, lo que los hace muy prácticos al momento de cerrar la consola. Por la parte de abajo tenemos el botón de subir y bajar volumen, el botón de encendido, USB tipo C que también sirve para conectarla a una pantalla externa, jack 3.5 y slot para micro SD. Y ya la consola encendida se ve de esta forma. Y ¡fua! ¡Qué bonitas pantallas! Ahora en breve indagaremos en ellas. Veamos rápidamente las especificaciones de la consola. Como procesador tenemos un Snapdragon 8 Gen 2, un procesador muy potente de 8 núcleos y una GPU Adreno 740. En cuanto a la memoria RAM tenemos 8, 12 o 16 GB dependiendo del modelo. Son formato LPDDR5 a 4200 MHz. Como almacenamiento interno tenemos 128 GB, 256 o 1 TB dependiendo del modelo, con un tipo de memoria muy rápida UFS 4.0. Tenemos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3. Y la batería es de 6000 mAh, lo que da una duración entre 4 y 7 horas dependiendo de lo que estés jugando. Bueno, como mencioné tenemos tres modelos, el base, el Pro y el Max.
El que uso en este video es la versión base, que me parece la más interesante por su precio. Y bueno, hay que hablar de las pantallas, que es de lo que más destaca esta consola. Tenemos panel OLED tanto arriba como abajo. La pantalla de arriba corre hasta 120 Hz de tasa de refresco y la pantalla de abajo a 60 Hz. La pantalla de arriba es de 6 pulgadas y la resolución es 1920 x 1080, mientras que la pantalla de abajo es de 3.92 pulgadas con una resolución 1080 x 1024. Y realmente estas pantallas, por el precio que estamos pagando, no tienen sentido. Y es que si comparamos con otras consolas, ninguna nos ofrece algo así. Tenemos unos colores hermosos, ángulos de visión perfecto y contraste infinito. Al ser pantallas OLED, obviamente destacan por la profundidad de sus negros. La pantalla de arriba cuenta con un brillo de 650 nits y la pantalla de abajo con un brillo de 550. Ambas cubren el 150% de gama sRGB y son táctiles. Así que sin duda estamos ante unas pantallas tremendas. Y hablemos de su sistema operativo, que hay cosas bastante interesantes. En principio tenemos Android 13, que bueno, tenemos total compatibilidad con las aplicaciones y juegos de la Play Store. Y con el tema de la doble pantalla, bueno, si abres una aplicación en la pantalla superior, se abre en la pantalla superior. Y si ejecutas una aplicación en la pantalla inferior, se abre en la pantalla inferior. Por lo tanto, podemos tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. También podríamos instalar un launcher para que se asemeje más a una consola. En mi caso tengo instalado Console Launcher que me deja administrar bien los emuladores y los juegos. Y además también descarga las carátulas de los distintos títulos. Próximamente en la guía completa que saque para esta consola, enseñaré a instalar launchers, emuladores y tener todo bien organizado. Pero lo más interesante es que han agregado una interfaz nueva en esta consola. En la parte de abajo tenemos un botón central que dice AIN y cuando lo presionamos nos abrirá la interfaz. Esta tiene unas cuantas funciones que lo que van a hacer es facilitar el uso de la consola. Empezando por la sección de settings, podemos cambiar la tasa de refresco de la pantalla superior entre 60 y 120 Hz. Algo que noté que jugar a 60 Hz en esta consola tiene un poco de input lag, así que por el momento recomiendo siempre tenerlo en 120 Hz. Luego tenemos la función Autolock, que básicamente fijaremos dónde utilizar el mando en la consola. Si le damos a Top Screen, no importa qué hagamos, siempre que movamos el mando, moveremos algo de la interfaz de arriba. Y si le damos a Autolock, automáticamente dependiendo de la pantalla que estemos tocando, el mando se fijará en ese lugar. Luego tenemos el modo de rendimiento, que podemos cambiarlo en estándar, medio y alto. Recomiendo usar el alto para emuladores exigentes o juegos exigentes, por ejemplo Nintendo Switch. Y bueno, las demás funciones no son tan importantes mostrarlas, como por ejemplo controlar el ventilador, activar la vibración, etc. Algo que también se puede hacer es apagar la pantalla de abajo o la pantalla de arriba y dejar una sola pantalla. Así que bueno, esta interfaz es realmente útil para este tipo de consolas con doble pantalla. Bien, comencemos con las pruebas en juegos, empezando por Juego en la Nube. Voy a probar Game Pass, pero también pueden usar otras aplicaciones como GeForce Now. Y funciona increíble, esta pantalla AMOLED 1080p es una locura. Además, como la consola tiene Wi-Fi 7, la latencia se reduce bastante. Eso sí, tenemos que tener un router compatible. Incluso como un juego como Celeste, que la precisión es clave, pude jugar perfectamente. Obviamente se nota un poco de latencia, pero realmente es muy mínima. Y pasemos a los juegos nativos de Android, solamente voy a probar dos que son bastante exigentes. Uno de ellos es Fortnite, que podemos jugarlo a más de 60 FPS en calidad baja. Y como pueden ver, el 8 Gen 2 se la banca bastante. El segundo juego que voy a probar es Genshin Impact, que jugándolo a 1080p y en calidad alta funcionará cerca de los 60 FPS. Este juego no tiene soporte nativo para mando externo, pero la consola viene con una funcionalidad para mapear botones en pantalla, que realmente es muy fácil de usar, simplemente posicionamos los botones y el análogo derecho lo ponemos en el modo Adjust View, y con esto se podrá jugar sin problemas. Así que bueno, si puede con estos dos juegos, créanme que puede con toda la librería de la Play Store. Y bueno, vamos a pasar a la parte de emulación, comenzando con Nintendo DS.
Estoy usando el emulador Melon DS Nightly, que tiene soporte para pantalla externa, por eso podemos ver la pantalla de abajo. Y qué decirles, jugar Nintendo DS en esta consola está a otro nivel. Los colores y la definición son una locura. Y estoy jugándolo a 6 veces la resolución original de la consola. Y si hago zoom pueden ver lo definido que se ve. Jugando esta consola me trae muchos recuerdos viciando Pokémon Platino. ¡Qué juegazo! Y no nos olvidemos del famoso New Super Mario Bros. Así que si están pensando en jugar Nintendo DS, esta consola es ideal. Próximamente voy a sacar una guía completísima para configurar esta consola, incluyendo todos estos emuladores. Y pasemos a una de mis consolas favoritas, Nintendo Wii. Podemos emularla a 4 veces la resolución nativa si queremos. Pero ya con 3 veces la resolución es 1080 la resolución de la pantalla, así que no habría mucho cambio. Y funciona espectacular, podemos con juegos exigentes como Mario Galaxy 2 o Metroid Prime 3. Estoy usando el emulador Dolphin y próximamente voy a sacar un video configurándolo en esta consola, incluyendo los perfiles de mandos, ya que lo más difícil de configurar este emulador son los mandos. También estará funcionando el sensor de movimiento cuando lo necesitemos. Así que bueno, en Nintendo Wii podemos simular todo el catálogo sin problemas. Y si Nintendo DS se veía espectacular, ni se imaginan con 3DS. Yo creo que es una de las principales razones para comprar una de estas consolas. Estoy jugando a 5 veces la resolución nativa, lo que se traduce a más o menos 1080p, y la definición es una locura, se ve muy bien. Estoy usando el emulador Asajar, que nos permite conectar una pantalla externa, por lo tanto la pantalla de abajo se puede ver. Y bueno, diría que esta consola fue concebida para 3DS, se juega muy bien. Y bueno, haciendo zoom pueden ver la definición que tiene con la resolución por 5. Teniendo en cuenta que los precios de la Nintendo 3DS subieron bastante estos últimos años, no están muy distintos de lo que vale esta consola, y realmente el salto es grandísimo. Y bueno, aunque solo quieran jugar 3DS, esta consola ya es una buena inversión. En cuanto a PlayStation 2, esta consola es capaz de mover todo el catálogo a 3 veces la resolución nativa sin ninguna dificultad, lo que se traduce a 1080p. Utilizando el emulador Aether SX2 logramos correr juegos exigentes como God of War 2, Gran Turismo 4 y Shadow of the Colossus. Y bueno, siendo el catálogo de PlayStation 2 tan amplio, tenemos muchos títulos que jugar. Pasemos a Nintendo Wii U, y esta consola es de lo más interesante, ya que podemos ver el contenido del gamepad en la pantalla de abajo y podemos interactuar con él. Estoy utilizando el emulador Semo con una modificación para soportar doble pantalla. En cuanto a los juegos, creo que hay muy pocos que realmente valgan la pena, ya que la mayoría de títulos están en Nintendo Switch. Spoiler, esta consola los corre perfectamente. Pero sí está excelente para jugar juegos como Zelda Wind Waker HD o Zelda Twilight Princess HD. En la guía que voy a sacar también incluye la configuración de este emulador. Y llegamos a una de las consolas más esperadas, Nintendo Switch. Y déjenme decirles que la emulación es excelente, hay muy pocos juegos que no corren. Estoy utilizando el emulador Eden Nightly, que es una versión alternativa al emulador Eden. Es el que mejor me funcionó actualmente. Y tenemos mucha compatibilidad en juegos exigentes como el nuevo Pokémon ZA, Zelda Tears of the Kingdom o Zelda Breath of the Wild. También podemos correr, por ejemplo, Mario Odyssey a 60 FPS perfectos,
Y bueno, en general todo funciona de maravilla con la resolución nativa. Tenemos tutorial en el canal de cómo configurar Nintendo Switch en esta consola por si quieren ir a verlo. Así que bueno, con una buena configuración podemos correr perfectamente Nintendo Switch. Y emuladores como Eden o Citron se están actualizando muy seguido, así que vamos a ampliar bastante la compatibilidad. Y para terminar vamos a probar el emulador de juegos de PC, GameHub. Que bueno, básicamente nos permite correr juegos x86 en esta consola. Y además permite entrar con tu cuenta de Steam para descargar tus juegos. Pero bueno, ¿qué podemos emular? Juegos de la generación de PlayStation 3 funcionarán excelente, como este Tomb Raider del 2013. Estamos con los gráficos en alto y en resolución 720p. También probé Batman Arkham Origins y funciona perfecto a 60 fps, en calidad media a 720p. Y por último probé un juego más actual, Devil May Cry 5, y a este juego le tuve que bajar la resolución y los gráficos al mínimo. Aún así pude correrlo entre 30 y 60 fps. Pero bueno, ya pueden ver el límite de la consola hacia este emulador. Diría que desde 2015 para atrás pueden correr todo perfectamente, pero a partir de ahí depende de la exigencia del juego, no esperen jugar un Cyberpunk o un God of War de los nuevos. Voy a sacar un video aparte para probar muchos más juegos de PC, así que estén atentos. Como conclusión, hay muy pocas cosas para criticarle a esta consola. Tenemos una potencia excelente para correr prácticamente cualquier emulador, dos pantallas AMOLED que se ven de escándalo, los botones, la calidad, la batería, todo me parece muy bien logrado. Y si hay algo que criticarle, y me gustaría que los botones de subir y bajar volumen, así como el de encendido, estuviesen al costado. Pero bueno, es un detalle bastante menor. La consola en su versión base la consiguen por $300, la Pro por $349 y la Max por $429. Realmente recomiendo la versión base, ya que los 12 GB de RAM no les encuentro uso más que para el emulador de PC. Y juegos exigentes que usan 12 GB en ese emulador no funcionan muy bien porque el procesador no le da la potencia. Así que les recomiendo la versión base y compren una buena microSD y configúrenla como almacenamiento interno. Los links de compra los dejo en la descripción. Próximamente voy a sacar bastantes videos de configuración para esta consola, así que estén atentos. Si les gustó el video dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Yo me voy despidiendo, nos vemos.